Era una tarde cualquiera en la parada del autobús. La gente estaba de pie, con la mirada clavada en sus teléfonos móviles, y el habitual murmullo de la vida seguía su ritmo habitual. Entre ellos se encontraba Yamal, un adolescente negro de 17 años que volvía a casa del colegio. Llevaba la mochila colgada al hombro y estaba absorto en sus pensamientos, con los auriculares puestos y moviendo ligeramente la cabeza al ritmo de una música que solo él podía oír. Nada en él hacía pensar que fuera un héroe. Solo era un buen chico con un corazón bondadoso, intentando pasar el día. Pero ese día cambiaría su mundo por completo. El autobús se detuvo con un chirrido de frenos y las puertas se abrieron con un silbido familiar. La gente entró buscando asientos. Yamal encontró uno cerca de la parte trasera y se sentó, contento de poder descansar sus pies cansados. Poco después, una mujer subió al autobús. Miró a su alrededor, un poco sin aliento, con la mano apoyada en su vientre hinchado. Estaba claramente embarazada. Parecía agotada, como alguien que llevaba más que un niño en su vientre. El autobús estaba lleno. No había asientos libres, y nadie se movió. Sin dudarlo, Yamal se levantó y le dio un golpecito en el hombro. «Señora, puede sentarse en mi sitio», le dijo con una cálida sonrisa. Ella se mostró sorprendida, quizá incluso un poco emocionada, y le dio las gracias en voz baja antes de sentarse. Nada dramático, ni aplausos, solo un gesto de amabilidad. Jamal no esperaba nada a cambio. Se quedó allí de pie, agarrado a la barra, con la mirada fija en el paisaje que se veía por la ventana. Pero entonces, justo antes de bajarse, ella le entregó un trozo de papel doblado. Su mano se detuvo un segundo y sus ojos se encontraron con los de él, como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Y luego se fue. Yamal abrió la nota sin darle mucha importancia, pero lo que leyó lo dejó helado. No era solo un agradecimiento, era algo mucho, mucho más grande. Algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre el rumbo que estaba tomando su vida. Pero esa no fue la única historia que se gestó ese día. Al otro lado de la ciudad, en la pequeña cocina de una oficina, un grupo de compañeros de trabajo charlaba durante la pausa para el almuerzo. Las bromas volaban por la sala, algunas en tono burlón y juguetón, otras con un poco de malicia. Y sentada en la mesa de la esquina, comiendo en silencio, estaba María, conocida en la oficina como la recepcionista. Sencilla, de voz suave, nunca se involucraba en los chismes ni en los dramas de la oficina. La gente no le prestaba mucha atención. Era agradable, sin duda, incluso dulce, pero cuando la conversación pasó a la cocina, alguien se rió y dijo: «Oye, María, quizá deberías cocinar algo para la oficina la próxima vez. A ver si eres capaz de preparar fideos instantáneos sin quemar el agua». Todos se rieron. Una broma inofensiva, pensaron la mayoría. María solo sonrió educadamente sin decir mucho, pero había algo en sus ojos, un destello. Quizás era la forma en que se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, o la forma en que sus labios se curvaron ligeramente en las comisuras. Algo tácito pasó en ese momento, porque lo que ellos no sabían, lo que nadie en aquella sala tenía la más mínima idea, era que María no solo era buena cocinera, era excepcional. No solo sabía hervir agua, sino que había ganado campeonatos culinarios, 10, nacionales e internacionales. El tipo de trofeos que no solo acumulaban polvo en las estanterías, sino que hacían que chefs de todo el mundo conocieran su nombre. Nadie sabía por qué ocultaba esa parte de su vida. Quizás le gustaba ser la menos favorecida. Quizás se había cansado de demostrar su valía. O quizás, solo quizás, estaba esperando el momento perfecto. Y ese momento se acercaba más rápido de lo que nadie podía imaginar. Porque cuando
María entró finalmente en la cocina con el delantal puesto y las mangas remangadas. Todos se quedaron boquiabiertos, y no solo por el olor de lo que estaba cocinando. Dos historias, dos vidas muy diferentes. Un adolescente que ofrece su asiento por amabilidad y una mujer ridiculizada por su sencillez. Ambos a punto de sorprender a todos los que les rodean. Ambos a punto de demostrar que, a veces, las personas que pasamos por alto son las que tienen las historias más importantes, la fuerza más profunda, y ese tipo de poder silencioso que no grita, sino que aparece cuando más se necesita. Pero, ¿qué decía esa nota que hizo que Jamal se detuviera en seco? ¿Y qué plato estaba a punto de preparar María que convertiría una broma de oficina en una lección de humildad? No te vayas, porque esto es solo el principio. Jamal se quedó paralizado en el pasillo, con la nota arrugada todavía en la mano. Le temblaban ligeramente los dedos y no por el traqueteo del autobús bajo sus pies. Las palabras del papel seguían resonando en su cabeza. No era largo ni poético. Era breve, casi brusco, pero tenía un peso que hacía que todo lo demás a su alrededor se desvaneciera en ruido de fondo. Me acabas de recordar que aún existe la bondad. Llama a este número. Es hora de que alguien invierta en ti. A continuación, había un número de teléfono escrito con letra clara. No había ningún nombre, ni empresa, ni explicación. Solo eso. Miró por la ventana, tratando de verla de nuevo. Pero ya se había ido. Desapareció entre la multitud de la acera como si nunca hubiera estado allí. Su corazón latía con fuerza. Dobló la nota y la guardó en su bolsillo como si fuera algo sagrado. No sabía si sentirse nervioso, esperanzado o simplemente confundido. Pero en el fondo, algo le decía que no era una broma. No era solo un agradecimiento, era algo más. Mientras tanto, María entró en silencio en su pequeño apartamento después de un largo día en el que la habían subestimado. Dejó el bolso, se quitó los zapatos y se dirigió a la cocina. No era nada lujosa, modesta y limpia, pero las estanterías contaban una historia diferente. Filas de especias cuidadosamente etiquetadas, cuchillos especiales en un bloque de madera hecho a mano, libros de cocina, algunos en idiomas extranjeros, un museo silencioso de un pasado oculto. Abrió un armario y sacó una carpeta gruesa, gastada en los bordes y llena de artículos, fotos y certificados. Titulares como «Una chef desconocida triunfa en Roma» y «María de León, la reina silenciosa del fuego culinario». Pasó los dedos por una de las fotos en la que aparecía una versión más joven de sí misma, sonriendo con un impecable delantal blanco y sosteniendo un enorme trofeo dorado. Aquella versión de sí misma le parecía, ahora muy lejana, como otra vida. Una que había decidido dejar atrás, pero hoy algo había cambiado. Esa broma de sus compañeros de trabajo, que pretendía ser divertida, ligera, había tocado una parte de ella que creía haber enterrado. No sabían quién era realmente y, sinceramente, no tenía intención de decírselo. Ya no necesitaba demostrar nada. O eso creía, pero había algo en la forma en que se reían, la forma en que la ignoraban como si fuera invisible. Eso despertó algo en su interior. Al otro lado de la ciudad, Jamal llegó a casa y se fue directo a su habitación. Se sentó en el borde de la cama con la nota en el regazo. La miró fijamente, como si fuera a revelarle algo más si esperaba lo suficiente. Pensó en llamar, en coger el teléfono en ese mismo instante y marcar el número, pero una parte de él dudaba. ¿Y si era algún tipo de error? O peor aún, ¿y si era verdad? Pensó en su vida, en cómo las puertas siempre parecían permanecer cerradas por mucho que llamara. Su madre tenía 2 trabajos solo para pagar las facturas.
Su sueño de ir a la universidad parecía más una fantasía que un plan. La gente le decía que fuera realista, que mantuviera la cabeza baja y no se metiera en líos. Pero ahí estaba esa nota, ese hilo extraño y misterioso que colgaba delante de él, pidiéndole que se arriesgara. Al día siguiente, en la oficina, todo seguía igual. Se barajaban papeles, sonaban teléfonos, se preparaba café. María seguía con su rutina habitual, en silencio. Respondía llamadas, clasificaba el correo y sonreía educadamente cuando la gente pasaba por delante. Nadie mencionó la broma del día anterior. En todo caso, ya la habían olvidado. Pero María no. Preparó una pequeña caja en casa. Dentro había algunos ingredientes, sencillos pero frescos, unas cuantas especias, un par de sus utensilios de cocina favoritos. Los colocó bajo su escritorio en silencio y se quedó esperando, observando. A la hora del almuerzo, el grupo se reunió de nuevo. Esta vez, María habló primero. Su voz era tranquila, casi tímida. «Bueno, sobre la broma de ayer sobre la cocina», dijo en voz baja. «De hecho, he traído algo por si alguien quiere probarlo». Hubo una pausa. Algunos levantaron las cejas, otros sonrieron. Uno de los chicos se rió. «No pensaba que fueras a tomártelo en serio». María solo sonrió y se levantó, dirigiéndose a la sala de descanso. Abrió la caja y empezó a preparar todo. La gente empezó a acercarse, atraída por la curiosidad. La observaban mientras se movía con tranquila seguridad por el pequeño espacio, lavando, cortando, sazonando, como si estuviera bailando una coreografía que se sabía de memoria. Pronto, el olor invadió el aire. No era solo el olor de comida rica, era algo más, intenso, complejo, el tipo de aroma que detiene las conversaciones. Los ojos se abrieron como platos. La gente empezó a susurrar. «Espera, ¿qué es eso? ¿Lo ha hecho aquí? Oye, esto huele como un restaurante de 5 estrellas». María no dijo nada. Solo sirvió unas pequeñas muestras en platos y los deslizó por el mostrador. Sin etiquetas, sin discursos elegantes, solo sabor. Uno por uno, lo probaron. Y sus caras lo decían todo: conmoción, silencio, asombro. «María, ¿qué es esto?», preguntó una mujer casi en un susurro. «Solo algo que solía hacer», respondió María con naturalidad, limpiándose las manos. Nadie podía creerlo. Esa recepcionista tan callada que siempre pasaba desapercibida, acababa de superar con creces cualquier plato que hubieran probado jamás. Y ni siquiera había sudado. De vuelta al mundo de Jamal, este finalmente se armó de valor para llamar al número. Sonó 2 veces antes de que alguien contestara. Una voz femenina respondió con firmeza y profesionalidad. «¿Hola? Hola, me llamo Jamal. Alguien me dio este número ayer. En el autobús». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego, una respiración. «¿Eres el joven que cedió su asiento?», dijo ella. «Esperaba que llamaras». A Jamal se le aceleró el corazón. Ella se presentó como Claire. No le dio muchas explicaciones, pero le pidió que se reuniera con ella al día siguiente para tomar un café. «Hay algo que quiero enseñarte», dijo. «Algo que creo que necesitas ver». Esa noche, Jamal apenas pegó ojo. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Quién era ella? ¿Por qué él? ¿Qué quería decir con invertir en él? ¿Estaba pasando realmente? Al otro lado de la ciudad, María estaba sentada junto a la ventana con una taza de té, contemplando las luces de la ciudad. La noticia ya había empezado a correr por la oficina. La gente tenía preguntas.